Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, pues muy buenos días. Primero que nada, que Dios les bendiga a todas. Primero que nada, nerviosa. Creo que hasta estoy sudando frío, pero pues agradecida con Dios. Primero que nada, porque me permite, pues el día de hoy poder estar aquí con ustedes y con quienes están aquí también conmigo, mis hermanas que están aquí en este lugar, agradecida con Dios porque me permite testificar de su gran poder, testificar de ese amor tan maravilloso y testificar el cambio, la transformación que Él ha hecho en mi vida, porque sin Él nada sería posible. Agradecida también con quienes hacen posible también este proyecto tan maravilloso por darme la oportunidad de poder testificar desde esta manera y dar a conocer a Jesucristo, aquel que cambia, que transforma, que renueva, aquel que tiene la capacidad de hacer nuevas criaturas. Agradecida con Dios nuevamente, y pues aquí estamos, pues ya a punto de que me escuchen. La verdad que sí estaba nerviosa, todos estos días me la pasé, ese día que me tocaba testificar ya estaba yo como que preparada y pues Dios dijo, no, todavía no. Y digo, bueno, Señor, tus tiempos son perfectos y aquí se hace tu voluntad, porque para eso estamos, para hacer la voluntad de Dios. Pues empezaré con mi testimonio, como bien ya lo dijo la hermanita. Mi nombre es Ana Laura Romero Cornelio. Ciertamente estoy en una sentencia de 12 años, según el hombre, pero pues yo creo en un Dios vivo, un Dios de poder. Llevo 5 años, bueno, ya casi 6 años en este lugar, y llevo 5 años sirviéndole a Cristo. Antes de llegar a Cristo, pues no, como muchas, no tenía el conocimiento como hoy lo tengo. Me falta mucho por conocer, mucho por saber, pero hay ciertas cosas que el Señor ya, en su infinita misericordia, me ha enseñado. Antes de llegar a Él, pues mi vida era un verdadero caos, y quiero comenzar eh, con un texto bíblico que encontramos en el libro de Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Y este versículo siempre me gusta mucho porque es real. Todas tenemos un propósito al cual Dios en el caminar de nuestra vida nos va guiando, nos va llevando hacia cumplir ese propósito, pero muchas veces nosotras somos las que nos resistimos a que Dios cumpla ese propósito en nuestra vida. Dice que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien para cada una, pero a veces nos desviamos por otros caminos y a veces es necesario que el Señor haga ciertas cosas en nuestra vida para que podamos alinearnos, para que podamos ir conforme a sus propósitos. Pues antes de llegar a Cristo, sí sabía que existía un Dios, pero pues nada más. No tenía el tiempo de clamarle, no me daba el tiempo de buscarle, de conocerle, como ahora lo hago. Eh, Crecí en la religión católica y pues no íbamos a la iglesia, excepto de que fuera un día especial o algo así, pero no teníamos el conocimiento en mi casa como hoy conocemos de Cristo. Me casé muy joven, a los 18 años, con una persona que yo creí que, como siempre, ¿no? Nos casamos para toda la vida, como en las novelas, y fueron felices por siempre. Y una de las cosas que me enamoró de este hombre, pues era que yo veía que era un hombre que siempre llegaba a mi casa con la Biblia. Y yo le decía a mi papá, ay papá, pero es que mira, él conoce de Dios, es una persona que tiene conocimiento de palabra y que sabe que y que el otro. Y mi papá me decía, ay, si el enemigo se sabe la Biblia de pasta a pasta,
y es el enemigo, me decía mi papá. Y entonces esa fue una de las cosas que me gustó, pero cuando empiezo a vivir con él, me doy cuenta que la palabra de Dios es tan maravillosa, tan perfecta, que cuando dice el versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este varón ciertamente tenía conocimiento de palabra, pero una cosa es conocer, una cosa es saber, y otra cosa es tener temor y hacer las cosas como Dios manda. Empezó una vida muy difícil para mí, ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida porque nos casamos y muy rápido quedé embarazada. Y él, quizás como al mes de casarnos, me dio mi primer golpe. Y yo no lo entendía, yo decía, pero ¿por qué qué tan pronto, no? Todos estos problemas, y se supone que es la etapa donde todo debería ser miel sobre hojuelas. Inmediatamente yo quedé embarazada muy rápido, y derivado de todos los golpes, el maltrato y todo lo que yo viví con él, cuando mi hija nació, mi primera hija, falleció. Falleció porque nació enferma, porque yo no comía, yo no bebía, porque siempre llegaba a golpearme. Si decía que sí, estaba mal, y si decía que no, también. Y pues agregándole ahí uno que otro, eh, situaciones que le decía a su mamá, porque vivía con nosotros, nos fuimos a vivir a casa de la señora, y ella le decía algo y él le creía, iba y me golpeaba. Y de noche a veces yo quería salir corriendo, irme de la casa, y él me iba y me alcanzaba y me traía de los cabellos y me golpeaba. Y así viví hasta que nació mi hija. Solamente vivió 8 días porque nació enferma y falleció. Cuando mi hija fallece fue algo terrible para mí. Yo tenía 19 años. Él me prohibió amistades, me prohibió visitar a mi familia. De hecho, cuando mi hija fallece, él ni siquiera quiso que mi mamá fuera a darme un abrazo. O sea, nadie. Y me sentía sola, pero recuerdo que un día estando en la casa, me paré de donde yo estaba acostada y tomé la Biblia y fui y leí qué parte de la Biblia no recuerdo, pero leí una porción de la palabra y sentí como una fuerza que no la había sentido y como un valor. Y ese día yo me salí de la casa, yo estaba, no tenía ropa porque mi ropa me la había roto, me la había quemado. Me fui a casa de la vecina y la vecina que conocía a mi mamá le habló y le dijo, aquí está tu hija y está así, 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 está muy mal. Mi mamá llegó a buscarme y me fui con ella. Y decidí alejarme de este hombre, pero mis papás me apoyaron muchísimo, siempre me apoyaron. Y pasó hace un año, y después de un año este hombre me vuelve a buscar y pues me pide perdón. Y yo le creí. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Me prometió que todo iba a cambiar, que ya no íbamos a vivir con su mamá, que él tenía un trabajo estable, que íbamos a vivir bien, íbamos a buscar de Dios, esto que otro. Y yo regresé. Había pasado un año y medio y volví con él. Después de esto, empezamos a ir a la iglesia nuevamente, pero pues ya no, como que solamente íbamos a la iglesia, pero por ir, no porque quisiéramos realmente conocer de Dios o porque quisiéramos servirle, sino solamente por ir a la iglesia. Después de todo esto, un tiempo estuvimos bien, pasaron años, pues relativamente bien, obvio, sí problemas, pero como todo matrimonio, él ya no me golpeaba ni nada. Pasó el tiempo, él empezó y terminó una carrera, él empezó a progresar, empezó a superarse, tener una carrera, un buen trabajo, empezamos a crecer en la economía, pero yo siempre estaba, no como debe estar la esposa, al lado de la esposa,
no como esa ayuda idónea, sino detrás de él, ayudándole a veces ahí en las noches a hacer tus tareas. Y empezó a tomar, porque él no tomaba, pero como empezó a crecer, dice la palabra de Dios que el dinero es la raíz de todos los males. Y empezó a crecer y empezó a minimizarme. Empezó a decir, tú eres la persona que eres por mí. Tú eres quien eres porque eres la esposa del licenciado. Pero sin mí tú no serías nada. Y empezó a sobajarme. Y empezaron nuevamente los golpes. Para entonces ya tenía a mi hijo, que hoy, gracias a Dios, tiene 17 años. Empezó a golpearme y empezó a tomar y empezó a drogarse. Y cada vez eran más fuertes los golpes y infidelidades. Y yo soportando. Y yo creyéndole al enemigo. Porque cuando tú no tienes una identidad, cuando tú no sabes quién realmente eres, tú le empiezas a creer a lo que el enemigo te dice. Cuando tú no sabes que eres una princesa, cuando tú no sabes que eres una hija de Dios, una heredera y coheredera, tú crees lo que el enemigo te dice y el enemigo te dice que no vales, que no puedes, que tú dependes de un hombre, que tiene que ser así, que no te puedes salir de una relación así, que no puedes porque si te vas, ¿qué vas a hacer? No tienes una profesión, no tienes un trabajo, tienes hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué va a decir la gente? Y soportas. Y son las personas que hemos sido maltratadas, violentadas, abusadas. Sabemos lo difícil que es salir de una relación así, porque entras en un círculo en donde te hace y le perdonas, te hace y le perdonas, porque crees que no va a volver a pasar, pero sí vuelve a pasar, sí vuelven los golpes, sí vuelven los insultos, sí te enfermas psicológicamente, sí crees en la mentira del enemigo porque no tienes una identidad, porque el enemigo te hace creer que no eres nada, te hace creer que no vales nada, que no tienes quien te respalde, que no tienes quien pelee por ti. Cuando hoy comprendo que tengo un gran respaldo. Cuando hoy sé que soy una hija de Dios, que soy una sierva de Dios, que sí tengo un respaldo, que Jesús me estaba permitiendo pasar por toda esta situación porque Él tenía un propósito en mi vida. Que toda esa situación tan difícil que yo estaba viviendo era con la finalidad de que hoy yo pudiera compartir todo lo que yo pasé en mi vida, pero que no entendía en ese momento, que hoy lo entiendo, pero cuando estás pasando en una situación como esta, no lo puedes entender y soportas y crees y te sientes tan pequeña y te sientes tan indefensa y te llegan a robar tu vida porque no tienes identidad, porque no tienes voz ni voto, que no puedes decidir porque deciden todo por ti. Yo respiraba si él me permitía que yo respirara. Me prohibió nuevamente estar con mi familia, amistades, me encerró en un círculo tremendo y aunque lo tenía económicamente todo, tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mis hijos, económicamente se estaba bien, pero emocionalmente estaba destruida en una situación, la verdad que solamente Jesús me pudo rescatar de esa situación. Empecé a clamar nuevamente a Dios, porque no entendía, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto si yo no estoy haciendo nada malo? ¿Por qué Él me insulta? ¿Por qué me agrede? ¿Por qué me golpea? Sin razón, llegaba y me golpeaba. Mis hijos vivían con miedo. Era un matrimonio que estaba, pues, en las manos del enemigo.
Y yo no hacía nada, porque muchas veces estamos viviendo ciertas situaciones, pero no hacemos nada para salir de ellas. Y la solución es buscar de Dios, pero no le buscamos, porque creemos que mágicamente todo va a cambiar, porque creemos que nosotras podemos cambiar y nosotras mismas no podemos cambiar nada. Tenemos que permitirle a Dios que cambie nuestras vidas. Tenemos que permitirle a Dios que entre en nuestro hogar y que Él tome el control y cambien nuestras vidas y la vida de nuestros esposos también cuando son ellos quienes están de alguna manera equivocados, pero no buscamos de Dios, pero no le damos el lugar que le corresponde a Dios para entrar y alinear nuestras vidas. Y pensando que un día todo iba a cambiar o que solita las cosas iban a tomar una nueva dirección, seguí soportando, aguantando, hasta que la misericordia de Dios me hizo entender que no iba a poder, que ya no iba, esto ya no iba a mejorar, a menos que Él lo hiciera, a menos que yo hiciera algo en mi matrimonio, en mi vida, en mí, en el que en ese momento era mi esposo. Y un día cansada de ver que no pasaba nada, de que nada cambiaba, de que todo seguía igual y que cada día las cosas estaban empeorando, que no solamente estaba yo enferma, sino que también estaba enfermando a mis hijos. Un día le clamé a Dios y le dije, Señor, ya no puedo más. Ayúdame, dame esa fortaleza y ese valor para yo salir de esta relación, de esta situación que no me deja salir porque yo tengo temor. Yo tenía miedo de esta persona porque me decía, es que si tú te vas, nadie te va a querer. Es que nada vas a poder hacer sin mí. Es que tú eres quien eres por mí, pero sin mí, mira, estás acabada. Nadie más te va a querer. No tienes una profesión, no tienes un estudio, no vales nada. Y uno sigue creyendo y llega el momento en que yo le digo, Señor, ayúdame. Y yo le tenía temor al hombre. Y no era al hombre que yo tenía que tener temor. Ahora entiendo que el temor se debe tener a Dios, nada más, no al hombre. Y yo vivía con miedo a que me hiciera algo, a que realmente cumpliera sus amenazas de quitarme a mis hijos. Y decido irme de la casa, pero esta vez sí, con esa firme idea de ya no más, ya no voy a permitir más, pero antes le clamé al Señor, le dije, Señor, dame fuerzas, porque soy débil. Y creo que esa palabra fue la clave, de decir, Señor, soy débil y necesito que tú me des fortaleza. Dice la palabra, diga el débil, fuerte, fuerte soy. Pero yo no podía decir que era fuerte porque tenía miedo, porque estaba aterrada de todo lo que estaba viviendo. Estaba aterrada de tanta violencia, estaba aterrada de que habían tomado mi vida. Entonces decido irme nuevamente con mis papás, que gracias a Dios me dio esos padres que siempre me apoyaron. Decido llevarme a mis hijos a casa de mis papás y estando con mis hijos, un día este hombre me vuelve a hablar y me dice, ok, ya entendí que esto ya no va a dar para más, entendí que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero mira, yo quiero ver a mis hijos. Y yo sabía que ellos siempre iban a ser sus hijos. Para entonces ya tenía a mi niña, que hoy tiene, gracias a Dios, 12 años, y un niño de 17. Entonces yo analizaba y decía, bueno, es que sea lo que sea, él siempre va a ser su papá. Aunque él y yo nos peleemos, aunque pasen muchas cosas, él siempre va a ser su papá. Pero yo era ignorante a muchas cosas. Y yo cuando me salgo de la casa, yo no voy ante una autoridad y digo que me salgo por tal o cual situación de violencia y todo esto, sino que simplemente me fui. Y este hombre, pues él de alguna manera tenía cierta preparación y tenía malicia. Y cuando yo le doy a mis hijos para convivir supuestamente un fin de semana con él, ese fue, o sea, creo de los peores errores que cometí.
el confiar nuevamente en el hombre antes que en Dios. Y se los di para convivir un fin de semana. Claro, no fuimos ante una autoridad, no, solamente de palabra. Se los di. Cuando yo se los doy, mi hija iba a cumplir 4 años y mi hijo iba a cumplir 9. Y yo confié y él jamás me lo regresó. Y cuando él se lleva a mis hijos, sentí que con ellos se fue mi vida. Sentí que todo se había acabado, que ahora sí verdaderamente no tenía nada, porque yo decía, Señor, se acabó mi matrimonio, me quedé sola, sin nada, y ahora sin mis hijos, que eran o sea, son mis tesoros. Él jamás me lo regresó. Lo busqué 3 días, yo no supe de él y yo sentía que moría. Yo le marcaba, nunca me contestaba. Fui ante las autoridades a dar tantas vueltas, pero yo mi confianza la tenía en el hombre. Creía que las autoridades, que el dinero, que un abogado me podían ayudar a regresarme a mis hijos, pero no era el hombre, pero no era el dinero, pero no eran los abogados, pero no era ni siquiera el propio padre de mis hijos que me los iba a regresar. Y empecé una lucha tremenda con la guardia y custodia de mis hijos. Este hombre inventó muchas cosas, me puso a mis hijos en mi contra. Y desafortunadamente, cuando estás en una situación así, en vez de refugiarnos en Dios, en vez de buscar de Dios y entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros temores y todo lo que pasa en ese momento en nuestras vidas, pues me refugié en el mundo, me refugié en las malas amistades, me refugié en el alcohol, porque yo decía, ya no tengo nada, ya que puedo perder si no he perdido todo. Y empecé a alcoholizarme cada día y a confiar en los abogados que me decían, mira, sí podemos ganar la guardia y custodia, sí podemos hacer tal o cual cosa, mira, sí lo vas a poder recuperar. Y vi que pasó un año y ni siquiera podía ver a mis hijos. Y pasaron 2 años y nunca pude realmente recuperarlos. Algunas ocasiones, una pues me permitía verlo fines de semana, pero no los tenía y sufría mucho. Y cuando uno sufre, tiene que buscar de Dios. Cuando uno pasa por esas situaciones, el mejor refugio es Jesús, es entregarle lo que estás sintiendo para que Él pueda ayudarte, porque Él no va a entrar a tu corazón, a tu vida, si tú no se lo permites. Si yo no le permitía, yo todavía estaba engañada por todo lo que el enemigo me había dicho que yo era. Yo todavía me sentía menos, me sentía nada. Cuando yo soy una hija de Dios, cuando yo soy una sierva de Dios, cuando yo soy su princesa, cuando Él tiene propósitos maravillosos que yo no imaginaba para mi vida. Y así pasó el tiempo y pasaron 2 años, y el papá de mis hijos me inventó un delito y usó a mis hijos para declarar en mi contra.
inventó algo muy feo que yo le hice a mi hija. Mi hija iba a cumplir 4 años y él dijo cosas muy feas. Y como humanamente él tenía pues muchos conocidos y así, por ese delito estoy aquí, sentenciada a 12 años. Pero Dios ha sido bueno. Dios tenía propósitos para mi vida y todo lo que he pasado, todo lo que aconteció en mi vida era porque Dios tenía un propósito para mí, un propósito maravilloso que yo ni siquiera imaginaba. Dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando llego a este lugar me sucede eso, que yo decía, Señor, ¿y ahora qué? Si ya no tengo nada, y si lo único que tenía era mi libertad, y si ahora ni siquiera eso tengo, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo voy a pelear por mis hijos? Porque yo trabajaba en casa de familia para poder pagarle al abogado, porque yo decía, es que me iban y me decían, es que este abogado es muy bueno, mira que él te va a ayudar y con eso tú le vas a poder ganar y te vas a recuperar a tus hijos. Y yo hacía todo para poder tener, para pagarle al abogado. Y no pude. Y yo decía, ay, bueno, y ahora desde este lugar, ¿cómo voy a pelear por mis hijos? Ya no voy a poder pagarle al abogado, ya no voy a poder hacer nada. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo definitivamente me sentí perdida. Sentí que mi vida había terminado al llegar a este lugar, pero Dios me ha hecho ver que llegar a este lugar, aunque se escuche como un poquito loco, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque conocí a Jesús, conocí al que todo lo puede, conocí a aquel que llenó mi vida de una manera que no imaginé. Él llena mis vacíos, Él llena mi vida plenamente. Después de llegar aquí empecé a congregarme, empecé a conocer al Dios verdadero, no al Dios que solamente había escuchado o que conocía así muy por encima, no. A Jesús, el que es real, el que está vivo, el que todo lo puede, el que llena los vacíos, el que llena la vida, el que transforma, el que cambia, el que da fuerzas, el que acude cuando tú le llamas verdaderamente, el que acude cuando tú desbordas tu corazón a Él y le clamas desde ahí, desde tu corazón. Empecé a congregarme, recuerdo aquí con la pastora Liz, y empecé a enamorarme de ese Jesús del cual ella nos habla. Y empecé a creerle sobre todo, porque a veces solo le escuchamos y esta nos agrada y nos gusta, pero no le creemos. Pero cuando tú le crees, dices, Señor, yo creo que tú puedes hacer eso que la pastora nos está compartiendo. Yo creo que tú eres capaz de hacer milagros. Yo creo que tú eres capaz de hacer lo que sea. Para ti no hay imposible. Yo te creo, yo le creí. Y empecé a clamarle y empecé a decirle, Señor, yo sé que ya ahora no tengo nada, pero te conozco a ti y sé que tú eres todo. Y empecé a clamarle y a decirle y a dejar el mundo. Y cuando llegué aquí todavía traía, el mundo venía en mí. Pero Jesús me ayudó a despojarme del mundo y de todo lo que yo traía, en lo cual equivocadamente yo me había refugiado, pensando que era la única salida, pero hay otra salida que es la mejor. Y esa es buscar de Jesús. Llegar aquí, clamarle a Él, entregarle mis cargas. Y cuando empiezo a clamar, empiezo a conocer, Él me empieza a escuchar. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar si no tengo nada? Pues a lo que me quedaba, pero que era la mejor arma. A orar, a doblar rodillas, a creerle, a pedirle a quien me iba a dar lo que yo quería y lo que yo necesitaba en mi vida. Primero que nada, un cambio, una transformación, una nueva criatura.
Y para la gloria y la honra de Dios, una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida es que un día, estando en este lugar, después de casi 7 años de no ver a mis hijos y de 2 años y medio, casi 3, clamar y doblar rodillas y orar sin cesar, creyendo, un día me llaman que alguien quería saber de mí. Cuando yo dejé de ver a mi hijo, tenía 8 años y Dios lo hizo. De repente vi a un joven de 15 años que me dijo, hola mamá. Y yo vi la gloria de Dios, porque yo entendí que era Dios quien me iba a ayudar a recuperarlo todo, pero yo no creía en Dios. Mi confianza estaba puesta en el hombre, en el dinero, en mis fuerzas. Qué equivocada estaba, porque sin yo pagar nada, sin yo tener abogado terrenal, pero tenía el mejor abogado, que es Jesucristo. Abogado tenemos, y hoy me queda más que claro. Dios me regresó a mi hijo. Tiene 3 años que mi madre ganó la guarda y custodia de mi hijo. Y mi hijo viene a verme a este lugar. Pero Jesús lo hizo. No lo hizo el hombre. No lo hizo el dinero. Lo hizo Él. Así como me dio un lugar aquí donde estoy. Dice que nos pone por cabeza y no por cola. Hoy puedo dar mi testimonio. Hoy puedo enseñar a otras hermanas con mi testimonio. Hoy puedo decir que los vacíos los llena Él. Hoy puedo decir que todo lo que pidamos a Él con fe, por muy difícil, por muy imposible que para el hombre parezca, para Él no es nada imposible. Dice, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada. Y Dios me regresó a mi hijo. Y yo le decía, cuando la primera vez que lo vi, mi amor, ¿y estás bien? Y mira que, y yo lo abrazaba y no lo podía creer que era mi hijo. Y él era asmático y tenía otros detallitos. Y, mi amor, ¿y cómo estás con tu asma? Y mira, y mi hijo me decía, mamá, tiene 3 años que yo no tengo asma. Y decía, gracias Señor, porque aunque yo no estaba con él, tú lo cuidabas. Y Dios me lo regresó nuevamente. No he recuperado a mi hija, pero yo sé que Dios me la va a dar. Cuando no sé, pero sé que me la va a dar, porque yo sigo clamando y sigo pidiendo y sigo aferrada a la promesa de que Él volverá los corazones de los hijos hacia los padres. Y yo sé que mi hija sabe quién soy. Sé que mi hija un día, al igual que mi hijo, me va a buscar, porque mi hija yo la dejé de 4 años. Hoy mi hija tiene 12 años. Hace un tiempo yo le decía, Señor, yo la quiero conocer. Yo sé que tú lo puedes hacer todo. Yo quiero saber cómo está, si es delgada, si es gordita, si tiene cabello corto, si tiene cabello largo. Yo quiero saber. Y Dios lo hizo también. Dios me tiene maravillada. Un día me dijeron, mira, encontramos a tu hija en la calle y le tomamos una foto. Y me la trajeron la foto y yo así de que, wow. Estoy sorprendida con lo que Dios puede hacer. En este lugar Dios me dio un esposo. Aquí lo conocí. Llevamos 5 años de casados, que igual la pastora Liz y el pastor Rafa nos casaron en este lugar. Mi esposo, para la gloria y la honra de Dios, también ya lleva más de 1 año fuera. Él ya está libre. Entonces, yo digo, wow, Señor, eres maravilloso, eres extraordinario, eres perfecto. Y me ha dado tantas alegrías
que yo digo, wow, tanto sufrimiento, Señor, has convertido mi lamento en gozo. Estoy bien, estoy tranquila, estoy llena, plena. Hoy sé que soy una hija de Dios. Hoy sé que soy una princesa. Hoy sé que soy una heredera y coheredera. Soy una sierva de Dios, que Dios tiene preparadas cosas maravillosas para mí. Sé que van a venir ciertamente situaciones a mi vida, pero hoy sé a quién acudir. Hoy sé quién debe ser mi refugio. Hoy sé a quién debo clamar. Hoy sé que aunque pasen situaciones difíciles en mi vida, son parte de un proceso que nos lleva a cumplir el propósito que Jesús tiene para nuestras vidas. Hoy estoy con más ganas de vivir que nunca, a pesar de estar en la situación en la que me encuentro, pero sé que Dios pronto, porque yo tengo sentencia de hombre, pero yo no creo en lo que el hombre, ya no creo en el hombre, ahora creo verdaderamente en Jesús, el que abre puertas, el que liberta, porque me ha hecho libre espiritualmente ahora y sé que físicamente también lo va a hacer. Sé que hay muchas cosas que le estoy pidiendo, pero sé que todo está a su tiempo. Sé que necesito esperar, sé que necesito seguir clamando, seguir confiando, seguir testificando lo que Él ha hecho en mi vida, porque la verdad que yo me maravillo y me enamoro cada día más de Él. Y le digo, Señor, te debo tanto, ¿cómo no servirte si te debo tanto y me has perdonado tanto? Porque aunque he sufrido, pero también me he equivocado. También he tomado decisiones que no han sido correctas. También me he refugiado en cosas que no fueron correctas, pero que fueron necesarias para hoy testificar. Pero que Dios permitió cosas en mi vida y puso personas que querían cosa mala para mí. Pero cuando Dios tiene propósitos en tu vida, toma esas cosas malas para hacer cosas buenas. Toma esas cosas malas para levantarte, para impulsarte, para que de esas cosas malas tú seas con esas fuerzas de decir, no, ahora no estoy sola, ahora tengo a alguien que me respalda, ahora tengo un Dios de poder, ahora tengo un Dios que no me va a dejar avergonzada. Y aquellos que quisieran quizá ver mi caída, no, y no por mí, porque yo no soy nadie, es por el Dios que yo les sirvo, es por quien hoy es mi Padre, es por Jesús, el Jesús que he conocido en mi vida. Y estoy encantada y maravillada y deseosa de seguir compartiendo siempre que Dios me dé la oportunidad de su gran poder de testificar que cuando tengamos situaciones difíciles como mujeres las cuales pasamos, tenemos que buscar de Jesús, que es el único, que no nos equivoquemos y que aunque el enemigo nos quiera quitar esa identidad o que el enemigo venga y nos diga, eres esto, eres lo otro, no le creamos. Somos hijas de un Dios vivo y de poder. Somos hijas de un rey. Tenemos un valor incalculable, impresionante, pero tenemos que creerlo. Tenemos que seguirle, tenemos que servirle para que Él pueda hacer esas maravillas en nuestras vidas. Porque si yo no lo hubiera aceptado, si yo no lo hubiera conocido, si yo no hubiera clamado, Él no hubiera hecho en mi vida lo que ha hecho el día de hoy y lo que seguirá haciendo. Porque yo voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando porque Él me ha dado prueba de su amor. He visto la gloria de Dios desde este lugar, impresionante, extraordinaria. Y siempre lo digo, los 5 años que llevo en este lugar, he aprendido y he sido más sabia que los 40, casi 40 años que estuve fuera de este lugar. Porque estos 5 años lo he vivido con el mejor padre, con el mejor maestro, con Jesucristo de mi lado, que me ha ayudado y me seguirá ayudando y que abrirá las puertas de este lugar. Duda no tengo ninguna. Yo creo que cortos son mis tiempos en este lugar para estar con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, porque Dios me la va a dar también, porque sabe quién soy. Mi hija sabe quién soy y mayor aún, Dios sabe quién soy. Y ahora yo sé quién soy también. Hoy conozco a un Dios de poder, como decía Job, de oídas, pero hoy mis ojos se ven
este lugar han visto la gloria de Dios. He palpado su misericordia y su amor que me sacó de lo más vil y menospreciado, cuando estaba perdida en el mundo, cuando creía que nada tenía, cuando creía que ya nada era posible, cuando creía que ya lo único que me esperaba era la muerte. Yo dije, no, pues ya de aquí, ya ¿qué más me puede pasar? Cuando creí que todo acababa, realmente era que todo iba a comenzar, pero tuve que clamar y tuve que vivir todas las situaciones que pasé para que hoy Dios esté cumpliendo ese propósito en mi vida y que le voy a permitir que siga cumpliendo porque es lo mejor que nos puede pasar, tenerlo a Él en nuestros corazones y vivir para Él, vivir para servirle, vivirle creyendo y vivir entregándole todos los problemas, toda la situación, sea cual sea. La confianza no está en el hombre, no está en el dinero, no está en el abogado, no está en nuestra fuerza, no está en nada. Nuestra confianza debe estar en Jesucristo, porque Él es el que todo lo puede y quien tiene el control de todas las cosas. Pues es cuanto les pudiera compartir de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y ahora enamorada de servirle y en donde Él me ponga para testificar su grandeza y aprender cada día más. Yo siempre le digo, Señor, enséñame para yo enseñar, porque muchas cosas me falta por aprender, muchísimas, pero estoy dispuesta para poder enseñarlas y poder testificar y saber que no estamos solas. Dios está con nosotras y si Él con nosotras, ¿quién contra nosotras? Muchas gracias.